Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos haciendo una revaluación a la economía estadounidense. Definitivamente vemos ahí cómo se han estado presentando los más recientes datos inflacionarios. Obviamente cubrimos las expectativas para el NFP el día de mañana. Le damos un vistazo a los más recientes datos de desempleo en LATAM y por último checamos la revisión al crecimiento económico en México. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader. Rápidamente le doy la bienvenida aquí a mis compañeras. ¿Cómo han estado, mis estimadas? Tenemos ahí en pantalla, obviamente, les recuerdo a Javiera de Blue Chip Finance en la parte del medio, que bueno, ahí viene el mismo título. Y tenemos en la parte de la derecha a Gabriela de Inversiones y Trading. Mis Sí, queridas, hola. ¿cómo están? No, súper bien, súper motivadas. Sí, muy bien. Aquí ya de vuelta en un día jueves junto a ustedes dos. Yo feliz de estar compartiendo en este trade-off. A lo mejor y no está en mí compartir esto, pero me voy a dar el atrevimiento. Aquí las señoritas andaban en sus respectivas diferentes locaciones, pues ahí vacacionando y se les ve, ahí vienen todas felices, todas sonrientes. Uno aquí como que, ay, pues que disculpen ahí, pues que ya sea viernes, ¿no? Pero no, feliz estar aquí con todos ustedes, con ustedes también, con ustedes haciendo referencia a la audiencia, trayéndoles una vez más un episodio del Trade-off. Y bueno, ya habiendo mencionado todo esto, hay mucho de qué platicar esta semana. Entonces, mis estimadas, ¿qué les parece si arrancamos con el frente global? Sí, Vamos. Vámonos con macro explosivo. Gabriela, voy a arrancar contigo tocando yo creo que un punto bastante interesante, el cual va vinculado con la economía estadounidense, revaluando hasta en cierto punto lo que ha estado sucediendo. En cierta manera, de manera bastante generalizada, yo creo que la temática bajo la cual nos habíamos estado desenvolviendo previamente era que pues prácticamente el entorno global había ahí andado pues, bastante precaria su situación, mientras que dentro de todo esto, pues Estados Unidos había sido quien se había estado manteniendo bastante estable, ¿no? Yo creo que nada más para tomar ahí un par de ejemplos los cuales pueden clarificar o en cierta manera detallar un tanto esta dinámica. Digo, en el caso de China, con un par de palabras, esto se puede ejemplificar bastante: exportaciones, deflación, desempleo. En Europa hablamos de Alemania, su principal motor económico en recesión técnica, PMIs tanto para el viejo continente como para el Reino Unido en fuerte territorio de contracción. Y en todo esto, pues en cierta manera Estados Unidos había sido quien se había, pudiéramos decir, mantenido brillando un tanto, ¿no? Brillando desde el punto de vista que lo demás estaba bastante opaco, ¿verdad? ¿Qué hubieran o qué son las métricas que pudiéramos tomar como referencia bajo las cuales pudiéramos decir que Estados Unidos había estado bastante, bueno, bien? Vamos a ponerlo, vamos a quitar ahí, tachamos el bastante, había estado bien. Era la cuestión de, pues, unas ventas minoristas considerablemente por encima de lo esperado, un Producto Interno Bruto, el cual, pues, en cierta manera, en lugar de ahí haberse visto una desaceleración para el segundo trimestre, acelerándose. Sin embargo, ya presentamos todo eso, ¿verdad? El famoso pero. Todo lo que dije anteriormente, pero, bueno, pareciera ser que esta semana ha traído consigo un giro de 180 grados, donde obviamente dentro de las que más han resaltado, en primera instancia, pues lo que corresponde al mercado laboral, lo que vimos durante la jornada del martes, las vacantes, las cuales básicamente cayeron a su nivel más bajo desde el 2021. Ahora, habiendo mencionado esto, quiero hacer un punto que es yo creo que bastante importante, obviamente que va con relación a las vacantes, con relación a las personas con desempleo, ¿no? Un famoso ratio, el cual de momento, si bien pasó de 1.54 a 1.51 para el mes de julio, este todavía pudiéramos decir que se mantiene bastante atractivo, ¿no? Este en promedio a modo histórico, pues estamos hablando de que está entre un 1.0 a 1.2%. Eso pues
pudiéramos decir que todavía pues habla de un mercado laboral el cual está no desquebrajándose. Sin embargo, como ya lo hemos visto, pues sí cayeron las vacantes, por así decirlo, a su nivel más bajo en 2 años. Otra cuestión que también recientemente hemos visto fue la cuestión de la confianza del consumidor, la cual pues vio su reducción más fuerte en 2 años. También vimos ahí la creación de empleos desde el punto de vista privado, pues decepcionando. Por consiguiente, quiero escuchar de ti, y muy probablemente nos vamos a extender en este punto, ¿dónde te encuentras posicionando de momento a la economía estadounidense? Yo diría que en este momento todavía sigue siendo una de las economías más sólidas, porque si bien lo que tú mencionas es correcto, porque las encuestas y las ofertas de empleos cayó hacia niveles que no veíamos desde 2021, todavía siguen estando por sobre los niveles que teníamos antes de la pandemia. Por otro lado, todavía no hemos visto una gran caída dentro del sector minorista. Por ende, siento que todavía la economía no ha sentido ese golpe tan duro como para poder compararnos a los niveles que hoy en día están presentando los datos de la economía de la zona euro. Por ejemplo, tú muy bien mencionaste, el día de hoy se conoció muchísima información proveniente desde la zona euro con datos muy importantes para Alemania que igual generan mucha preocupación porque tuvimos ventas minoristas que generaron una caída importante, de hecho quedaron en territorio negativo, menos 0,8% en términos mensuales, y una tasa de desempleo que también viene preocupando porque empieza a subir. Hoy en día, el tema yo creo que todavía sigue estando relativamente tranquilo para Estados Unidos, pero sí empezando ya a mostrar síntomas de desaceleración, porque según la última publicación de la cantidad de personas desempleadas en Estados Unidos, el número asciende para el mes de julio, que fue el último reporte que tenemos, a 5.841.000. Y si uno lo compara con la cantidad de ofertas disponibles en el mercado, son más de 8.827.000. Entonces yo creo que todavía existe una gran diferencia que nos permite decir, ok, estas personas, si pierden, empieza a crecer el número de desempleados, se van a empezar a disminuir estas ofertas, claro que sí. Yo diría que lo que podríamos empezar a ver ahora no es necesariamente una tasa de desempleo que empieza a dispararse, sino que quizás se mantiene, pero el consumo sí creo que podría empezar a decaer, porque yo esperaría ver que aquellas personas que van perdiendo el trabajo, que es algo que hemos visto que ha estado ocurriendo, porque también es cierto que las solicitudes de subsidio por desempleo, que están entre los 200 y 250.000 en promedio móvil semanal, están mucho más altas de lo que teníamos en su momento antes de la pandemia. Entonces, creo que ese número, si se mantiene, claro que va a empezar a seguir empujando y presionando a que estos puestos de trabajo que hoy en día tenemos disponibles se empiezan a llenar. Por otro lado, no hay una gran cantidad de creación de empleo por parte de las empresas porque todos están con incertidumbre y recortaron muchos planes de contratación. Por ende, cuando alguien pierde el trabajo, va a encontrar algo disponible, pero eso disponible va a ser en una condición, yo diría que de salario más baja de la que hoy en Ujú. día tienen. Por ende, eso debería impactar al consumo, debería impactar en algún momento a las ventas minoristas, debería impactar al sector manufacturero que también ya está bastante dañado y eso podría llevarnos a ver esa desaceleración importante que se espera que se tenga para el primer trimestre del 2024. Yo creo que para el 2023 todavía podría tratar de llegar tranquilo, pero para el 2024 sí podríamos sentir mayor presión. Vale, me encanta y tus aportes. Definitivamente, muy probablemente vamos a continuar. No va a ser ahora sí que un abismo, pero yo creo que sí, ya lo que sí está teniendo impacto, pues es al final del día, ya hemos estado en esta campaña de política monetaria restrictiva por un mayor lapso de tiempo y quieras o no, pues eso está teniendo sus impactos. Tú Claro. mencionaste muy acertadamente la semana pasada que pues al final del día llegamos a este periodo restrictivo con un colchoncito, ¿sí? Se le había Claro. puesto mucho dinero y eso en cierta manera había mantenido ahí al consumo y en cierta manera a la economía de mejor tono, ¿no? Lo que sí yo creo que, y como se mencionó, pues conforme nos vamos entrando más meses y continúa la política monetaria restrictiva, va a haber mucha más volatilidad y va a ser más errático y la interpretación de estos datos económicos puede que sea Sí, más compleja, ¿no? Nos sí. vamos al siguiente punto, el cual vuelve bien interesante toda esta dinámica y para esto quiero escuchar de tu parte, mi estimada Javiera. Nos metemos a la cuestión de inflación porque recientemente se han presentado métricas sumamente importantes. En primera instancia quiero tocar lo que viene siendo correspondiente a Estados Unidos, la métrica PCE.
esta tiende a ser la que la Reserva Federal de Estados Unidos utiliza de preferencia bajo nociones de que es más estable, por así decirlo, como pudiéramos decir, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en esta? Yo creo que aquí los datos, si bien no son tan alarmantes, tampoco no son motivantes. ¿Qué quiero decir con ello? Obviamente estamos observando que ambas métricas, una disculpa, vieron una aceleración, ¿sí? Estamos hablando de que la principal pasó de un nivel de 3%, lo que había sido su nivel más bajo en años, a un 3.3%. Aquí lo que quiero yo que nos enfoquemos un poquito más es en la cuestión subyacente. ¿Por qué? Porque esta también se aceleró y esta, pues quieras o no, está todavía en un nivel mucho más alto. Estamos hablando de que todavía está en un 4.2%. Si lo tomamos a consideración con lo que viene siendo el objetivo de 2%, estamos hablando de más del doble. Y yo creo que como muy probablemente para la audiencia, escuchado, leído, se han familiarizado un poco, mucho de lo que se mencionó era que la primera parte de la reducción de las presiones inflacionarias iba a ser un tanto más fácil que la segunda parte, que es este último segmento en el cual, como muy atinadamente estamos viendo, yo creo de momento, pues pareciera ser que se está estancando en un nivel en el cual sí, ya bajó, pero no estamos todavía en el objetivo, ¿verdad? Vámonos al otro dato de relevancia. Estamos hablando ya del viejo continente, donde aquí hubo datos IPC, los cuales, bueno, en cierta manera, ambas lecturas ya tuvieron convergencia en niveles de 5.3%. Por un lado, sí, la subyacente cayó y pasó de 5.5% a niveles de 5.3%. Sin embargo, la principal no vio una desaceleración. Aquí estamos hablando que las expectativas estaban en que la métrica iba a caer a niveles de 5.1%. De hecho, cuando vemos el frente mensual para la principal, esta tuvo una aceleración más de lo esperado, ¿no? Entonces, si lo ponemos todo esto en conjunto, estamos hablando de inflación, la cual no... yo creo que hubo un punto, y corríjanme ahí si me equivoco, creo que fue la lectura del IPC para el mes de junio, la cual, wow, fue como que, wow, sí, ya vamos a lograr con la inflación. Sin embargo, ya lo que hemos visto posterior a esto ha sido, ok, no hemos cubierto más terreno. ¿Cómo es que estás viendo tú esta dinámica, mi estimada Javiera, y las repercusiones que esto pueda tener? Quiero mencionar hace ya hartas semanas atrás, no sé si te acuerdan que habíamos comentado a plantear el soft landing, habíamos empezado a ver números positivos, empezamos a generar una proyección más positiva, pero siempre nosotros con el temor de que la situación pudiese también pudiese tener bastante incertidumbre, bastante riesgo, que es lo que estamos viendo ahora nosotros. O sea, cada vez nos alejamos del soft landing en el sentido de que aún tenemos bastante complejidad en los números económicos, además estamos viendo bastante complejidad y presiones inflacionarias y lo estamos visualizando en los nuevos indicadores. O sea, lo que tú comentas, efectivamente fue con respecto a lo esperado, un 3.3 en Estados Unidos, pero es un aumento importante con respecto al 3% anterior. Entonces, creo que aún hay una fuerte incertidumbre en cuanto a las presiones inflacionarias en el futuro. De hecho, también se viene el dato de la inflación, que va a ser el 13 de septiembre, bueno, en términos de IPC en Estados Unidos, que se proyecta un 3.4 versus el 3.2 que fue en julio. Entonces, creo que aún hay que realizar bastantes actividades políticas monetarias restrictivas para poder estabilizar la inflación. Tenemos harto que hacer. Estamos en un panorama neutro, creo yo, como decía la Gaby, no estamos en una recesión o contracción que no tiene salida, pero sí estamos en un periodo complejo en la economía que es necesario trabajar de manera correcta, y creo que la visión restrictiva de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo va a continuar en relación a la misma reunión que tuvieron acá hace poco, que en el fondo comentaron que van a seguir siendo bastante restrictivos. Bueno, en el caso de Europa también me gustaría mencionar los duros
los duros índices que mostró, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, el sector de servicio, el índice de confianza del sector industrial, el índice de sentimiento económico, que todos fueron peor a lo esperado. Tenemos que considerar que Alemania es el sostén principalmente de Europa y está bastante complejo también en cuanto a la inflación. Entonces, tanto Europa como Estados Unidos están todavía bastante complejos con las presiones inflacionarias y creo que vamos a seguir viendo políticas restrictivas en las próximas reuniones de política monetaria. Me encanta. Me voy con 2 puntos. ¿Complejo el panorama? Lo es. Sí lo es. Sí. Y si algo yo creo que a esto nos está inclinando es que muy probablemente esa noción de vamos a tener que mantener siendo restrictivos, ya lo escuchamos, ya hemos escuchado ese corrido como por ahí dicen en México, muy probablemente va a seguir sonando. Nos vamos al siguiente punto de extrema relevancia y el cual pudiéramos categorizar que es el evento estelar de la semana. Para esto regreso contigo, eh, Gabriela. NFP, nóminas Ujú. no agrícolas de Estados Unidos. Yo creo que mucho va a depender de cómo continúa desarrollándose el mercado laboral, ¿no? Y si bien vimos ahí grietas en cuanto a las vacantes, pudiéramos categorizar, como tú lo mencionaste, pues que el mercado laboral todavía está estable, ¿sí? No estamos viendo que se está cayendo, no estamos viendo solicitudes de desempleo que están repuntando o acelerándose masivamente. Entonces, bueno, esto en cierta manera yo creo que hay mucho que va a depender con relación a la cuestión inflacionaria en base a cómo se vaya desarrollando el mercado laboral, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, mis estimados? Bueno, la métrica para el dato el económico laboral para Estados Unidos para el mes de agosto se establece en que va a Estados Unidos a generar 170,000 nuevas plazas. ¿Qué viene representando esta creación de empleos? Pues vendría siendo la más pequeña, sí, la más pequeña, la generación de empleos más pequeña desde el 2020. Aquí algo interesante, bueno, tasa de desempleo se mantiene en 3.5%. ¿Qué representa 3.5? Nomás para que tengan una noción, es todavía el mínimo que se registró previo a la pandemia, el cual de hecho es un nivel el cual estamos hablando de que está bastante bajo, no nomás en los últimos 3 años, en décadas, ¿sí? Estamos hablando de un nivel bastante bajo. Y yo creo que esto puede muy probablemente continuar siendo ese factor en el cual, hey, a partir de ese 3 4 en inflación, si sigue así el asunto hasta que no se le corte a ese ciclo, muy probablemente no vamos a ver una inflación en 2%. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta es, ¿crees que los recientes datos, las vacantes, pudieran tener también las nóminas, no, las nóminas privadas, que en cierta manera casi recientemente no tienen tanta correlación? ¿Crees que pudieran tener impactos en el NFP? Y obviamente, ¿cómo es que crees que se pudiera dar la dinámica conforme a se den los datos laborales con relación a las expectativas de mercado? Sí, mira, a ver, la última vez que se publicó el Non-Farm Payroll hace un mes atrás, nos dimos cuenta que el ADP, por ejemplo, no está siendo tan buen indicador como para poder ver reflejado después un dato del Non-Farm Payroll. Eso pasaba en su momento, hace varios años atrás, en donde teníamos un dato del ADP y cada X tiempo realmente se alineaban, pero después se volvían a desalinear. Después de eso pasamos a que estuvieran súper, súper alineados y yo creo que ahora de nuevo están volviendo a desacoplarse un poco, por ende no me confío mucho del dato que se entregó el día martes de esta semana, miércoles, perdón, creo que Miércoles. fue. Miércoles, sí, miércoles de esta semana. Igual sí siento que, por ejemplo, si tuviésemos unas nóminas no agrícolas que están en torno a los niveles que hemos visto en el último tiempo, que es por sobre los 150,000, yo sigo considerando que ese dato de 150,000 sigue siendo suficiente como para seguir manteniendo una tasa de desempleo que está por debajo del 4%. Hemos visto que en el último tiempo los datos del non-farm payroll han estado por debajo de los 200,000, nunca han logrado quebrar los 150,000, por lo menos no en lo que llevamos de año. Por ende, una cifra muy pegadita a ese dato creo que podría generar mucha incertidumbre, pero no necesariamente un aumento de la tasa. Yo creo que ahí podría generar incertidumbre porque de los 150,000 a pasar a cero, incluso a quedar en cifras que uno no hubiese esperado hace muchísimo tiempo. Eso también podría ocurrir. No creo que ocurra en el corto plazo. Sí me ha tocado ver non-fan perros horribles en el pasado, con harto impacto dentro del mercado y con mucha volatilidad. Hoy en día siento que estos datos de mercado laboral
no están generando la misma volatilidad que generaban antes, porque como el mercado laboral sigue estando sólido a pesar de los datos que se están entregando, creo que no tenemos tanto movimiento como hubiésemos esperado. Yo esperaría ver una cifra por sobre los 150.000. Si es que el dato sale por sobre esa zona, yo considero que todavía la tasa de desempleo no va a tener mucho problema. Claro. Yo en lo personal les cuento, en línea con las expectativas de mercado, creo que sería el mejor resultado cuando tomamos esto a considerar, porque obviamente cada persona puede tener, bueno, un dato me ayuda a mi perspectiva personal. Cuando lo vemos desde un punto de vista de toma de riesgos, mercado bursátil, yo creo que 170 pudiera ser lo idóneo. Un poquito más por encima de esto también, dado que los últimos datos como que sembraron un poco de incertidumbre en el perfil económico, a lo mejor eso pudiera apoyar un poquito. Muy por encima de 170, reavivamos se necesitan más incrementos y obviamente esto lo tenemos que descontar en las valuaciones y esto obviamente apertura esa posibilidad de que eventualmente mayores incrementos van a tener un impacto más sustancial en la economía. Ahora, el otro que tampoco no puede ayudar bastante, si está muy por debajo de los 170, se incentiva o se acentúa, perdón, es la palabra adecuada. Hasta aquí llegamos, se viene recesión, fuera de riesgo. Entonces, bueno, esos son más o menos los perfiles que yo creo vamos a tener que navegarnos para el día de mañana. Y obviamente también dentro de otro, pues puede que haya datos mixtos, ¿verdad? Tampoco no va a ser la primera vez en que sale el NFP mejor y luego baja o sube la tasa de desempleo y bueno, la tasa de participación o que vemos los sueldos y salarios. Entonces digo, que de hecho no tocamos sueldos y salarios, pero la expectativa es que se mantenga en 4.4%. Esto sigue siendo elevado, nomás para que tomemos en consideración. Con esto, Ahora voy a hacer solamente una pequeña cosita. Igual yo creo que de a poco el tema de los salarios va a empezar a cobrar más relevancia porque yo sí considero que en algún punto deberíamos empezar a tener algún impacto. Fíjate que hoy en día se habla mucho de las huelgas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, no solamente la que está en Hollywood, que todavía se ve que no va a tener final pronto. Por otro lado, hay varios sindicatos que se están uniendo a huelgas para aumentos salariales porque el dinero no les alcanza para costear cosas tan básicas como, por ejemplo, los alquileres y la comida, y eso podría afectar, por ejemplo, a la industria de los automóviles en particular. Ahí hay sindicatos muy fuertes de General Motors, de Ford, que ya están levantando mucho ruido, pero eso quizás no llega a buen puerto y finalmente no terminan entregando ningún tipo de incremento en los salarios. Y si eso no llega y al mismo tiempo tenemos contracción en el sector de manufactura y empezamos a ver que los despidos empiezan a darse y empezamos a ver que esos puestos de trabajo disponibles con peores condiciones salariales se empiezan a llenar, en algún punto los salarios deberían empezar a caer. Y hoy en día también estamos viendo que hay cifras que se han reportado y de hecho esta semana yo vi algunos datos que se entregó de un software que se llama Propel, que reveló que los hogares en Estados Unidos están utilizando hoy en día un programa de asistencia nutricional que es suplementaria, en donde hay un 55% que comió menos porque literalmente no podían permitirse pagar los alimentos. Entonces ya estamos viendo un pequeño impacto dentro de cosas tan básicas como, por ejemplo, la alimentación. Así que yo creo que de ahora en adelante los salarios es lo que hay que mirar más que la tasa de desempleo, porque yo creo que la tasa de desempleo puede que no suba mucho, pero los salarios sí que podrían verse impactados. Bastante interesante esa dinámica a tomar en consideración. Y bueno, mis estimadas, con esto estaríamos llegando al final del frente global económico. ¿Qué les parece si nos vamos un poquito más ahí a nuestras cuestiones regionales? Vamos. Sí. Vámonos con Punto Latam. Macro explosivo, lo cerramos viendo en cierta manera un tanto al mercado laboral estadounidense. Vámonos al mercado laboral, que obviamente aquí es un poco más complejo, porque estamos hablando de una región, ¿no? Y en esta región, pues digo, los diferentes países puede que anden en diferentes botes, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que vimos esta semana es tanto a Chile como a México registrar una subida en los niveles de desempleo y ambas métricas por encima de las expectativas de mercado, ¿no? Ahora, antes de que cubra los datos como tal, yo en lo personal, y por favor corrígeme aquí si estoy en lo incorrecto, creo yo que, no sé, el mercado laboral creo yo que no es tan, dado que hay más actividad laboral en los países en vías de desarrollo, en el cual no es formal,
hay veces que a lo mejor y las métricas laborales no son una clara indicación, por así decirlo, del estado de la economía, ¿no? Sin embargo, bueno, que hemos observado que en el caso de México, la inflación, el desempleo tuvo un aumento considerable, de hecho, de 4 décimas, pasando de 2.7% a 3.1%, lo cual lo ubica el paro en su nivel más alto desde octubre del año pasado. En el caso de Chile, el desempleo pasó de 8.5% a 8.8%, lo cual vendría siendo básicamente una rayita por debajo de lo que se registró el pasado mes de marzo, lo que vendría siendo este nuevo máximo o el previo máximo dentro de este ciclo que empezamos a ver en incrementos de desempleo. Obviamente yo creo que, bueno, pues el mercado laboral es algo interesante y quieras o no, si bien a lo mejor no es tan preciso como en países desarrollados, pues cuando la gente no tiene empleo, hay problema. Y como muy probablemente lo que de hecho va en línea con el punto que tocamos en el NSP, ¿no? Que pues si la gente todavía tiene empleos o si esta cuestión, pues muy probablemente va a continuar el consumo, el gasto, etcétera, ¿no? Entonces, si ya empezamos a ver aceleración en el desempleo, puede que está empezando a complicarse aún más la problemática. La narrativa que quiero, de hecho, encaminar un poquito este punto es, y esto pudiera ser un indicio de que en el entorno global se está complicando todavía un poco más la situación, continuamos viendo una decadencia. ¿Cómo estás evaluando tú este punto, mi estimada Javiera? Sí, O estos puntos. efectivamente, sí, sí, efectivamente en ambos países que tú mencionas, que es Chile y México, han tenido dificultad en cuanto al empleo. En el caso de Chile, creo que es mucho más duro el número, principalmente porque venimos con una recesión técnica ya. De hecho, quiero mencionar este dato muy importante del último PIB, que también fue negativo. Hemos tenido 3 PIB consecutivos negativos en el país, lo que efectivamente se traduce también e impacta en todos los demás índices económicos y uno de ellos en el empleo. El empleo se ve bastante dañado, ha aumentado por 9ª vez en el año y la verdad es que es un tema que es necesario trabajar. Además, tenemos que considerar que el empleo informal ya sigue estando en 20, o sea, aumentó a 27.4%. Durante la pandemia y estos 2 últimos años que han pasado, ha aumentado muchísimo el empleo informal y es un tema bastante grave a tratar. Creo que las proyecciones en Chile están complejas, las proyecciones económicas, sobre todo también que el Banco Central está con esta política monetaria para incentivar o reactivar la economía por la misma razón, pero también tenemos una inflación que aún se mantiene bastante alta y alejada del objetivo del Banco Central. Entonces, estamos en esa dualidad que no nos permite poder proyectar buena economía en caso de Chile. Pero en el caso de México me pasa algo distinto, porque efectivamente también aumentó el desempleo, también el desempleo, o sea, el empleo informal también se encuentra súper alto en México, ya a niveles de 55%, que es bastante alto, pero en el caso de México me pasa que las proyecciones económicas se ven muchísimo más positivas, más alentadoras en el caso, comparándolo con Chile, ¿ya? Creo que, de verdad, o sea, yo creo que en el caso de México hay muchos otros factores que pueden ayudar a que la economía mexicana se mantenga en un nivel adecuado, un nivel alto, versus en Chile, que somos bastante dependientes de la economía global, sobre todo de la economía china. Entonces, en ambos casos está compleja la situación, pero el panorama lo analizo distinto en ambos países. Definitivamente, sí, la misma región. Sin embargo, bueno, pues los factores que apoyan a las economías son un tanto diferentes, donde obtienen un mayor apoyo. Entonces, bueno, ahí es donde están en diferentes botes. De hecho, todavía que en cierta manera están conectados ambos puntos para a punto Latam, pero mencionas algo bien importante. La informalidad es un tema complejo, el cual yo creo que sí es algo definitivamente se tiene que, no, disculpa, pensé que por alguna razón no se estaba escuchando mi audio, pero continuamos. Ah, ¿Por qué es algo que en cierta manera no ayuda? Obviamente que la gente continúe trabajando y que se mantengan ocupados es importante desde el punto de vista social. Sin embargo, al no estar dentro del sistema económico de la nación, quieras o no, hay repercusiones tributarias y eso tiende a, pues, permitir que no se pueda desarrollar de mejor manera la nación, ¿no? Y es algo que no solamente es México, no solamente es Chile,
regional, la informalidad es algo que pues siempre ha sido presente y bueno, esperemos que en algún día pues eso pueda tomar mejora. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión gubernamental y la generación de apoyos y la incorporación de introducción de estructuras laborales las cuales puedan acompañar a estas gentes que se puedan incorporar al ámbito laboral, ¿no? Sin embargo, algo muchísimo más complejo y más allá de lo que viene siendo el trade-off. Por consiguiente, nos vamos a el Producto Interno Bruto de México, el cual esta semana, pues bastante interesante, ¿no? Porque tuvo dos vertientes. ¿Qué quiero decir con dos vertientes? Por un lado, vimos cómo la lectura durante la jornada del martes, pues, bueno, la lectura o el dato dio una revisión a la baja, donde ahora para el segundo trimestre el crecimiento pasó de donde primeramente se había estipulado, se había pronosticado, se había planteado en 3.7%, ahora pues estableciendo en un 3.6%. Ahora, como ya lo hemos tocado, cuando lo comparamos con los más grandes de la región, pues todavía sigue siendo de los mejores. Nada más, si hay otros, sí va a haber países un poco más pequeños que tienen un mejor crecimiento. Sin embargo, pues prácticamente dentro de los grandes, nomás está por detrás de Brasil, ¿no? Por consiguiente, todavía es un crecimiento bastante positivo, ¿no? Sí, vio la revisión a la baja y lo otro que es bien importante, obviamente sale la gobernadora, la presidenta del Bancico, el Banco Central de México, en donde prácticamente presentó un panorama en donde pues, las perspectivas económicas pues vieron un fuerte reacomodo al alza, donde previamente, que de hecho las perspectivas están de que ahora México pudiera crecer de un 3 a un 3.5%. Bueno, de la parte positiva, ¿verdad? También ese pronóstico tiene su parte baja. Sin embargo, para ponerlo en modo sencillo, el pronóstico mejoró y mejoró sustancialmente. Luego de que previamente las estipulaciones para el 2023 estaban en un 2.3%. Obviamente, Gabriela, quiero preguntarte, y disculpas, Gabriel, ¿cómo es que estás tú evaluando esta dinámica? Yo creo que, como lo he mencionado anteriormente, sí, ha sido un gran benefactor del nearshoring, de esa salida, de esa desconexión de Estados Unidos y prácticamente de los países de Occidente con China, gran benefactor. Sin embargo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque estamos viendo que las demás partes como que se andan ralentizando, estamos viendo Greta por aquí, Greta por allá. ¿Cómo estás viendo tú la condición actual para México? Yo creo que por lo menos para el cierre del año considero que está muy bien posicionado como para poder continuar con estas cifras que nos ha estado reportando, porque la relación que tiene con Estados Unidos es muy fuerte y se ha ido incrementando en el último tiempo incluso aún más. Esa dependencia también a mí me genera en cierto grado un poquitito de incertidumbre porque no está tan bien diversificado. O sea, si en el año 2021 teníamos a México siendo uno de los principales países a los que le exportaba Estados Unidos con alrededor de un 76% de todas las exportaciones que tenían, lo que ya era bastante. Hoy en día esa cifra se puede haber incrementado incluso aún más. Ahora, después de Estados Unidos, ¿qué otros países tiene a los cuales le entrega exportaciones? Tiene a Canadá y después tiene a China con un porcentaje muy chiquitito. Entonces siento que está yendo súper bien porque hasta el momento tenemos a Estados Unidos y tenemos a Canadá, que son los top dos, que todavía siguen entregando buenas cifras, por ende todavía siguen consumiendo muchísimas cosas de las que se proveen desde México y por otro lado la menor dependencia de China creo que es lo que le ha permitido no verse tan golpeado como sí lo han visto otros países que son al revés, altamente dependientes de China y no tan dependientes de otros países que hoy en día se están comportando de mejor manera. Entonces yo diría que por lo menos hasta ahora, por lo menos hasta que veamos que Estados Unidos todavía está entregando ese ritmo de crecimiento de un 2%, creo que va a tener un buen desempeño. Ahora, si Estados Unidos empieza a entrar en una recesión que dure más de 2 trimestres, que fue algo similar a lo que tuvimos en el pasado, si eso se extiende por un tiempo mayor, yo creo que ahí recién podríamos empezar a ver algún tipo de contracción mayor también para México. Me fascina lo que has comentado porque de esto hay un dicho que dice, cuando Estados Unidos le da un resfriado, a México le da pulmonía. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué sucedería en el caso que obviamente, bueno, Estados Unidos tiene un claro contrincante y en este caso muy probablemente México va a continuar siendo el benefactor? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería si llega un personaje estilo Trump
tarifas también a México, quiero quitar el NAFTA y México continúa siendo, como tú lo mencionas muy atinadamente, Sí, altamente dependiente, digo, y eso puede ser algo bastante complejo, ¿no? Y sí. muy atinado eso también, digo, a México le ha estado yendo bien porque a Estados Unidos le ha estado yendo bien, pero una vez más, que a Estados Unidos le da un resfriado, eso puede ser ahí una pulmonía por allá, ¿no? Sí. Bastante interesante para continuar monitoreando esta dinámica. Y bueno, mis estimadas, ya hemos cubierto mucho material, ahora sí que narrativas, por así decirlo. Sin embargo, ¿qué les parece si ya aterrizamos un poquito la situación en gráficas? Sí, Me parece perfecto. vamos. Vámonos a técnicamente hablando. Voy a arrancar rápidamente cubriendo una gráfica la cual ahora sí que yo he estado monitoreando muchísimo lo que pasa en el frente de renta fija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieras o no, con relación a lo que cuando el costo del dinero tiene un cierto costo, esto Ujú. tiene, eso impacta a lo largo del tablero, ¿no? Y bueno, previamente pareciera que los rendimientos estaban ahí haciendo una movida muy importante. Estamos ahí en pantalla viendo al rendimiento del bono estadounidense de 10 años. Bueno, los demás corto plazos están más ligados a la política monetaria. Cuando nos vamos un poquito más a largo dentro de los diferentes tenores, nos extendemos un poquito en la curva, por así decirlo, ya tenemos que vincular mucho crecimiento económico, perspectivas económicas. Sin embargo, al final del día, el de 10 años tiende a ser utilizado mucho como costo, como referencia para el costo del dinero, ¿no? Amagaba con hacer una ruptura, no lo ha hecho y a mí en lo personal esto me deja con más preguntas que respuestas. Yo creo que vamos a tener que todavía ahí continuar monitoreando esta gráfica. Pareciera ser que continúa manejándose esa resistencia al 23,60 de ese ciclo. Esto estamos hablando de un ciclo. De hecho, este es un gráfico mensual. De todo lo que vimos a partir de los 80s hasta 4 décadas, nomás para que ni siquiera había nacido yo. Um, y no creo que ninguno de los que estamos aquí. No. Por consiguiente, es algo muy importante, una gráfica en la cual debemos de continuar monitoreando. Sin embargo, pues pareciera ser que todavía vamos a tener que echarle un vistazo a septiembre y si vemos un rechazo, pues a lo mejor y no va a ser por cuestiones muy gratas, puede ser con deterioro económico, por lo cual se presenta. Sin embargo, ahí me gusta esta gráfica. Gabriela, coméntanos, ¿traes el peso chileno? Sí, yo traigo al peso chileno porque justo esta semana alguien me preguntó respecto al dólar frente al peso chileno y yo lo venía viendo solamente en un gráfico diario y dije, bueno, ¿sabes qué? Vayamos y miremos un poquitito más atrás a ver si encontramos algo y la verdad es que encontré algo bastante interesante que ya por lo menos en unas 4 oportunidades anteriores el precio ya ha estado oscilando dentro de los mismos niveles que tenemos hoy en día, que en este caso, y como se puede ver en la gráfica, estamos hablando de los 880, 840. Y claro, si uno se queda, por ejemplo, con las pendientes bajistas que traemos desde julio del año 2022 o incluso con la pendiente bajista que se trae desde el mes de agosto de este año, algunos podrían decir, bueno, entonces podría repetirse lo que pasó en el pasado, que es ver un rompimiento hacia la baja, porque de estas 4 oportunidades en las cuales el precio estuvo en esta zona, 3 de ellas terminaron generando un rompimiento hacia la baja. Pero ahí yo también les quería mencionar que hay que tener precaución porque esa caída que potencialmente podría darse podría llevarnos hacia un nivel bastante interesante que coincide en torno a los 828, 830, donde hay muchos indicadores técnicos que convergen, tendencias bajistas, perdón, tendencias alcistas de corto plazo, medias móviles, pivotes mensuales, y no hay que olvidar que el dólar frente al peso chileno trae una tendencia hacia el alza, pero una tendencia hacia el alza que es mucho más que la tendencia bajista que traía desde junio del 2022, sino que estamos hablando acá de una tendencia alcista que viene desde prácticamente mayo del año 2013 y que todavía el precio está súper lejos de llegar a quebrarla. Entonces creo que vale la pena mirarlo por los niveles en los cuales está, a ver finalmente qué es lo que termina haciendo. Excelente. Javiera, traes al Nasdaq, cuéntanos.
Sí, quiero, en el caso del Nasdaq, bueno, tenemos que ver que ha venido generando mínimos crecientes hace meses, pero ya empezó una lateralización desde mayo entre la zona de los 14.600 y 15.900, y aunque está dando ciertas señales de agotamiento en cuanto al MACD, me gustaría destacar que si se da la ruptura de los 14.760 podría ir a alcanzar la resistencia en la zona de los 15.900, pero también tenemos que considerar la alta incertidumbre que presenta el mercado, ¿ya? Y también, bueno, me gustaría mencionar el efecto septiembre, que también en el mundo del mercado de valores es bastante potente. En general, en septiembre, un mes históricamente que la media de los mercados ha bajado. En el caso del Nasdaq, por ejemplo, la última década, el mes de septiembre ha bajado en menos 0,8%, y el último año, estacionalmente en septiembre, el índice Nasdaq se hundió 10,6%. Creo que es bueno considerar históricamente, en términos estacionales, este mes específico para la evaluación de los precios. ¿Ya? Ahora también tenemos fechas clave en términos en Estados Unidos, como lo habíamos comentado, que tiene que ver con, en septiembre se viene el nuevo informe sobre el empleo, el nuevo informe también del IPC y la reunión de política monetaria, que van a afectar eh, positiva o negativamente a este índice, así que hay que estar atentos también. Sí, no. Septiembre es conocido por agárrate, ¿eh? Sí, A ver qué de verdad. sucede. Mis estimadas, con esto terminamos el frente técnico. ¿Qué les parece si ya dejamos de clic para aquí, para allá y por allá y nos la jugamos? Sí, perfecto. Juguémosla. Vámonos con la jugada del día. México lindo y querido, si muero. Nada. Me la juego con el peso mexicano, aunque esta, principalmente bajo la, una vez más, fuerte reacción que ha tenido el peso mexicano en este previo nivel de soporte en torno ahí vamos a dejarlo en torno a los 16,7, pareciera ser un nivel en el cual ha sido incapaz y obviamente vimos una fuerte reacción por parte del dólar frente al peso, o en este caso pudiéramos decir debilidad del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Por consiguiente, yo creo que me gusta más que nada desde un punto de vista práctico. Si se pierden los 17 y estamos observando un nivel en el cual pues ha sido incapaz de pues sobrepasar el peso mexicano recientemente, pudiera ser que vamos en camino a esa directriz descendente en la cual pues ha estado limitando previamente los avances del dólar frente a la divisa mexicana. Obviamente aquí paréntesis, estamos hablando de que obviamente lo idóneo sería que el movimiento fuera rápido, debido a que, bueno, obviamente aquí el diferencial de tasas puede hacer esta operación un poco difícil de mantener y, bueno, ratio de riesgo recompensa no del todo más atractivo. Me gustaría que al menos fuera de 2-1, sin embargo, pues está por ahí del 1,7 de, obviamente, beneficio con relación a lo que se pone en riesgo. Sin embargo, bueno, eso es lo que tengo yo. Se ve interesante la configuración. Una vez más, si sobrepasa los 17, pudieran continuar los movimientos al alza, ¿no? Gabriela, Perfecto. euro. Sí. Mira, voy a un poco unirme a lo que tú estás viendo, porque fíjate, tú hablaste de dólar frente al peso mexicano, pero eso es movimiento hacia el alza, por ende me imagino que esperas que haya una apreciación del dólar. Ujú. Yo también estoy viendo en cierto grado una apreciación del dólar por temas técnicos en el euro dólar, en realidad. Y también en cierto grado apoyado por los fundamentales, porque hoy día vimos una fuerte caída dentro del euro dólar a raíz de todos los datos que se nos entregaron provenientes desde la economía de la zona euro durante esta semana, que nos llevaron a ver cómo las probabilidades de ver una próxima alza de tasas de interés o más de una alza de tasas de interés para más adelante empiezan a disminuir. Por ende, con eso, el euro empieza a perder fuerza y al mismo tiempo, si lo comparamos en términos de salud económica con Estados Unidos está todavía un poquitito más fuerte que la zona euro, por ende el euro se ve más débil. Además, hoy día con la caída que tuvo, volvió a reingresar un canal bajista, por ende yo evalúo que una continuidad de la caída en torno a los niveles de la zona de los 1.0
te digo de inmediato, 1.083, si es que llega a romper los 1.083 hacia la baja, que es un nivel de doble cero, creo que podría darnos espacio para buscar un posible rompimiento de los 1.079 y tratar de buscar una zona media en la cual estuvo oscilando durante el 25 de mayo hasta el 9 de junio, más o menos en torno a los 1.07150. Y por supuesto aquí evaluar siempre qué pasa si es que el precio se mueve en el sentido contrario, porque también podría ocurrir que el día de mañana con el non-farm payroll, en vez de continuar con el movimiento bajista, respire un poco de las caídas del día de hoy. Bueno, siempre es bueno colocar un stop y yo considero que si el precio vuelve a reingresar sobre el 61.8% del Fibonacci que está marcado ahí en el gráfico, sería razón suficiente como para poder evaluar una salida con, en este caso, una pérdida, pero pequeña pérdida, antes que seguir aguantando una operación que quizás podría llevarnos hacia niveles superiores. Excelente. Javiera, cuéntanos, Dow Jones. Sí, bueno, aquí también traigo algo similar, que es una jugada larga a la resistencia, principalmente porque ha tenido también mínimos crecientes desde, o sea, mínimos crecientes desde meses y además lleva 5 días consecutivos al alza, si podemos ver. Entonces, si nosotros tomamos los máximos y mínimos, ya dio la ruptura del 50% de Fibonacci, que es una clara señal, y va al 61.8 de Fibonacci, lo que puede llevar a alcanzar niveles de resistencia de la zona de los 35.700. Además, si consideramos el MACD, también está dando una señal de entrada alcista. Entonces, por eso que dentro del análisis siento que podría ser una jugada largo a la resistencia. Lo tienen ya. Sí, definitivamente, bueno, una de las cosas a resaltar es, usualmente la gente luego cuando ve, subido 3, 4, 5 días, tiene que ver, no necesariamente, de hecho hay situaciones en las cuales por eso mismo continúa, eso atrae a personas, ¿verdad? Está subiendo y en lo que se distribuye la noción, la voz, se pasa la voz como comúnmente se dice, pues eso continúa reforzando, ¿no? La dinámica. Bastante interesante las perspectivas y las jugadas que tenemos para esta semana. Sin embargo, mis estimadas, hemos llegado al final de un nuevo episodio. De verdad, ha sido todo un placer estar aquí al micrófono con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. No sé si quieren decirle algo de cara al final a la audiencia. Lo mismo que el jueves pasado, diría yo. Sí. ¿Cierto? ¿Qué se le olvidó Sí. pasar? Claro, que se suscriban, que espero que les esté gustando la información, que todos los jueves estamos dando un resumen de la semana que es bastante interesante, así que, y también que puedan opinar, de repente dar su opinión acá en los comentarios y así nosotros podemos ir mejorando. Sí, sería bastante interesante ver si es que, por ejemplo, les interesa que el próximo jueves veamos algún tema en particular. Ahí yo me estoy adelantando y me estoy tirando nomás, pero igual sería bueno quizás si es que alguien deja un comentario de algo que les gustaría ver para la próxima semana, quizás lo podemos tomar en consideración. Así que no se olviden de suscribirse y prender esa campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Yo les digo, son profesionales las señoritas. Sí, eso es muy, muy importante. Si les interesa, si quieren compartir con alguna, ahí, bueno, ya Gabriela lo va a cubrir. Y bueno, un fuerte abrazo a ustedes y a la audiencia. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Que esté muy bien, chao, chao. Chao.